Se denominan así estas enfermedades, tanto hay dos grupos, uno que son las hemorrágicas, donde hay una ruptura de un vaso o de un aneurisma y produce un sangrado. Y la otra es donde un vaso sanguíneo se obstruye y no deja pasar la sangre. Y para eso tenemos que la ambos lados, la comunicante posterior que se une a la cerebral posterior de ambos lados, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, y todos forman lo que se denomina el polígono de Willis. Circuito anterior formado por las carótidas internas y el circuito posterior formado por las vertebrales. Aquí podemos ver mejor en este esquema las vertebrales, la basilar, cerebral posterior de ambos lados, comunicante posterior que une la carótida interna con la cerebral posterior de ambos lados, cerebrales anteriores y la comunicante anterior, lo que forman el famoso polígono de Willis. La incidencia es generalmente a partir de representa la cuarta causa de muerte de esta enfermedad, pero la primera causa de invalidez. De estas enfermedades, 1/3 son hemorrágicos y 2/3 obstructivos, oclusivos, como se lo llama, o isquémicos. Dentro de las causas de los hemorrágicos tenemos la hipertensión arterial, la ruptura de aneurismas, los angiomas y otras patologías que alteran la coagulación de la sangre. Aquí nuevamente vean ustedes el callado de la aorta, los vasos del cuello, la carótida interna, las vertebrales en el circuito posterior. Y por supuesto, cuando se obstruye un vaso sanguíneo, estamos viendo en esta imagen, el territorio distal queda sin circulación de sangre y por consiguiente se muere. Eso en el caso de isquémico. Vean ustedes, bueno, las causas de la isquemia es las placas ateromatosas que se van formando dentro de la pared del lumen de las arterias y hasta que pueden llegar a obstruir estos vasos sanguíneos. Estos son los obstructivos oclusivos o isquémicos conocidos. Dentro de eso, las causas está la aterosclerosis que estamos viendo acá en esta imagen, la hipertensión arterial también, los procesos embolígenos, especialmente el corazón, los procesos inflamatorios de las arterias, que son las arteritis, los acodamientos y rulos de las carótidas. Aquí estamos viendo, vean ustedes, un coágulo de sangre y como el territorio distal no hay flujo sanguíneo, por consiguiente, este tejido nervioso se muere. Eso es la isquemia. Puede haber una combinación, como este ejemplo que estamos viendo acá, de una placa ateromatosa y un coágulo de sangre que obstruyen totalmente el vaso sanguíneo, por consiguiente todo el territorio distal que irrigaba esta arteria queda sin circulación de sangre. Eso es lo isquémico. Otras de las causas son la displasia neuromuscular de las paredes de las arterias, las compresiones extrínsecas, especialmente en el cuello por tumores en este nivel, las caídas del flujo sistémico, vean ustedes la misma imagen que yo se la mostré, como una oclusión hace que toda la parte distal quede sin circulación sanguínea, por consiguiente se isquemia. La aterosclerosis asienta especialmente en los grandes vasos del cuello, a partir del tronco supraórtico, comprometiendo las carótidas y las vertebrales. Los acodamientos y los rulos también se presentan a este nivel en el cuello y se ven más frecuentemente en personas de edad avanzada. La displasia neuromuscular también en la carótida interna y en la base del cráneo, especialmente en el sifón, tanto en las vertebrales a este nivel. Vean ustedes acá esta imagen, una oclusión en la bifurcación de la carótida primitiva, cómo puede llegar a comprometer
casi toda la circulación sanguínea de un hemisferio. Las arteritis, que pueden ser de causa conocida o no conocida, que son inespecíficas, que son los procesos inflamatorios de las paredes de las arterias. En otros casos sí son conocidas, como la sífilis, que compromete las arterias superficiales del encéfalo y las arterias penetrantes, especialmente la base. Otra de las causas es la enfermedad Takayasu, que afecta el tronco brachiocefálico y la subclavícula. O la enfermedad de Moyamoya en el sector supracrineo a nivel intracerebral. Bueno, para ocultar estos grandes vasos, palpar, que es muy importante en estos pacientes en la semiología, se nos puede ubicar el paquete vascular nervioso en el cuello a nivel del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Hay infecciones de obesidad como la amigdalitis, las otitis también son otras causas. Las compresiones, como les dije, por tumores, especialmente en el cuello, o la artrosis cervical que compromete el circuito posterior. O los defectos en la base del cráneo que también pueden afectar estos vasos sanguíneos a su ingreso a nivel cerebral. Estamos viendo una imagen de un tumor a nivel del cuello. Los traumatismos también son otras causas, las heridas directas por arma blanca, proyectiles de arma de juego, o los estudios que se hacían antiguamente con arteriografía, que era a través de una punción a nivel de la carótida. Hoy por hoy ya no se hace ese procedimiento. Las heridas indirectas, las fracturas de base cráneo, las elongaciones y coaduras en el síndrome de latigazo que hablamos en la anterior clase en traumatismo cráneoencefálico, o las maniobras quiroprácticas o artes marciales, que también se puede lesionar a este nivel, a nivel del cuello. Las cardiopatías embolsantes, que son muy frecuentes, especialmente acá, las cardiopatías chagásicas, que tenemos mucho en nuestro medio. Otras enfermedades son endocardititis reumática, las valvulopatías posreumáticas, la endocarditis bacteriana, los infartos con trombo mural, los tumores como el mixoma o los pacientes sometidos a cardiocirugía. Muy bien, ahí estamos viendo imágenes de diferentes patologías. Ateromas aórticos ulcerados también, que pueden migrar hacia los vasos sanguíneos cerebrales, las fracturas óseas, especialmente de pelvis, las infecciones pulmonares o las metástasis cerebrales de tumores. O enfermedades paradójicas. La hipertensión arterial afecta especialmente vasos encefálicos pequeños, como son las perforantes. Una vez que se obstruye el vaso, viene el deterioro encefálico. Parece que esta enfermedad se presenta de forma súbita de un momento a otro y el paciente presenta clínica neurológica en ese momento. Déficit motor, sensitivo, compromiso de áreas como las áreas de Broca, el área de Wernicke, que son las afasias, compromiso a veces de pares craneales, y ahí empieza a aparecer en el área que no está irrigada edema, que es lo que vamos a ver en la tomografía, pero este edema aparece se lo puede visualizar mejor en la tomografía a partir de las 20 horas. En las primeras horas generalmente la tomografía puede aparentar ser normal, aunque esté el paciente en coma. Y lo que estamos viendo en la tomografía es el edema que aparece a partir de las 20 horas y mejora a las 72 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Si la primera tomografía aparenta ser normal, repetimos una nueva tomografía al día siguiente. Y las lesiones van a depender de la magnitud de la obstrucción y la circulación colateral. Hay muchos pacientes que tienen comunicantes muy bien desarrolladas y a veces se suple la circulación colateral por el lado opuesto, especialmente cuando son las obstrucciones, especialmente en el cuello. La disminución del flujo vascular en un 70-80%, ya el paciente empieza a presentar clínica neurológica.
Las manifestaciones clínicas. Tenemos locales en el cuello, que podemos ocultar soplo por la estenosis de estos vasos. Han visto ustedes en la imagen cómo se van obstruyendo. Oculares, que es la ceguera fugaz, donde a veces llegan placas de ateroma que se desprenden, llegan por la arteria oftálmica, impactan en la retina y el paciente en ese momento presenta una ceguera fugaz que dura solamente segundos. Bueno, en cuanto a la historia clínica, pues importante es la anamnesis, vale decir, y el examen físico. Cuando el paciente está despierto, consciente y puede comunicarse, no tiene compromiso de las áreas del lenguaje, pues él mismo relata todo lo que aconteció, que de un momento a otro empieza a perder súbitamente la fuerza y el movimiento en una parte del cuerpo, o compromisos de pares craneales, si es que los hay, trastornos en la marcha, en algunos casos, falta de equilibrio, si hay compromiso cerebeloso, por ejemplo. Y si el paciente está afásico, pues hacemos en base al relato de la familia. En el fondo de ojo podemos encontrar estas placas de ateroma, que son las que producen la ceguera fugaz, placas ateromatosas. Ocultando los vasos del cuello, dijimos que podemos ocultar soplos por la estenosis de estos vasos a nivel del cuello que asientan las placas ateromatosas. A nivel cardíaco, las cardiopatías. Ahí está. Manifestaciones clínicas. Hay variedades en la presentación de esta enfermedad y esas son las manifestaciones clínicas que pueden presentar algunos pacientes. AIT, que significa accidente isquémico transitorio, que dura menos de 24 horas, vale decir, solamente dura minutos. Pacientes, por decir, queda hemipléjico y en pocos minutos lo recupera. Eso es transitorio, accidente isquémico transitorio. Accidente isquémico regresivo, aquellos pacientes que mejoran en días, no en minutos. Recuperan todo. Si estaban afásicos, recuperan el habla. Si están hemipléjicos, recuperan la hemiplegia, los trastornos motores o sensitivos. El accidente isquémico progresivo, este paciente, después de un evento, viene otro evento y el paciente se agrava. El accidente isquémico completo, que es el clásico ictus, masivo, grave, desgraciadamente es el más frecuente, el paciente queda con secuelas definitivas. Vean esta imagen, el accidente isquémico transitorio, el paciente recupera en minutos todos los compromisos neurológicos que hubiera tenido. El accidente isquémico regresivo, el paciente mejora en días. Estos son los mejores cuadros que puede tener un paciente de esta enfermedad. Y el accidente isquémico completo, el que hablábamos, el paciente llega hemipléjico y por supuesto queda con ese déficit en forma definitiva. Vean ustedes que lo importante es, si tuviéramos nuestros dos tipos de pacientes, es estudiar la causa para prevenir nuevos episodios. Eso es lo más importante. Estudio del paciente, el examen clínico, que hacemos en cualquier tipo de patología. En este caso, la palpación y ocultación de los vasos del cuello también es muy importante. A veces ocultamos la presencia de soplo por estenosis de estos vasos a este nivel. Los estudios oftalmológicos, donde podemos ver placas ateromatosas en la retina. El ecodoppler carotídeo de los vertebrales, que también es importante. El estudio de las arterias, que es la angiografía cerebral, que es muy importante para saber a qué nivel es la lesión de estos vasos. La tomografía nos va a evidenciar, en el caso que sea isquémico, el edema. Vamos a ver que ya mencioné que en las primeras horas de este cuadro no se ve edema, que aparece realmente a las 20 y mejor se ve a las 72 horas. Las arteriaciones regionales de perfusión cerebral, o la perfusión cerebral que se llama, metabolismo encefálico regional. En este caso aquí veo edema en estos ambos hemisferios,
El compromiso en este caso son las arterias pericallosas. Por ser pacientes cardíacos, es importante que lo vea un cardiólogo, verá el electrocardiograma y verá las alteraciones y los tratamientos respectivos. La tomografía va a ayudar a ver el edema cerebral y hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, como pueden ser los hematomas cerebrales, las metástasis tumorales, los tumores cerebrales que ya mencionamos, como en este caso estamos viendo aquí un meningioma, las pruebas hematológicas, que son muy importantes, que debe ser de ingreso a su paciente, y los estudios vasculares y sobre todo los estudios cardíacos y por supuesto el estudio de los vasos sanguíneos, que es especialmente las arterias, y el control de la hipertensión arterial. Aquí un esquema de un estudio de las arterias por cateterismo a través de la femoral, inyectando en contraste, vean ustedes cómo se puede ver las arterias en su trayecto hacia el contraste. Aquí como se ingresa un esquema para que vean el catéter y se puede navegar por el interior de estos vasos y se puede guiar a cualquiera de las carótidas, sea el lado derecho, el lado izquierdo, la subclavia, las vertebrales, cualquiera de los vasos sanguíneos se los puede estudiar y encontrar. Vean una tomografía a su inicio, aparenta ser normal, solamente vemos un poquito de sangrado ahí, pero en esta tomografía podemos ver ya edema cerebral para un lado opuesto, el color de gris totalmente diferente. Y aquí he pasado más de 24 horas, ya no todo se ve el edema, un área hipodensa, bien marcada. Y con la resonancia magnética, ni que decir, se ve mucho más nítido el área lesionada. Tratamiento médico. El tratamiento médico de esta enfermedad, lo más importante es tratar la enfermedad de base, jóvenes. Es importantísimo, como mencioné hace un instante. Si el paciente es cardiópata, pues hay que tratar la cardiopatía. Normalmente esto nos va a ayudar a prevenir nuevos episodios. El uso de medicamentos que pueden ser vasoactivos cerebrales, que hay muchísimos, antiplaquetarios, anticoagulantes en algunos casos, antiarrítmicos y cardiotónicos, de acuerdo al criterio guía de nuestro médico cardiólogo, en el caso que sea así, o antihipertensivos. Los antiplaquetarios más conocidos, la aspirina. Tratamiento quirúrgico, en estos casos de isquemia, solamente se realiza esta técnica que se llama endarterectomía, como mostrarán enseguida las imágenes, que es la remoción de estas placas ateromatosas que obstruyen los vasos, especialmente a nivel del cuello, de las carótidas a este nivel. Se realiza solamente esta técnica en pacientes que están asintomáticos neurológicos. No tiene sentido hacer una cirugía a nivel del cuello en un paciente que ya está con compromiso neurológico. Es la remoción de la placa ateromatosa. Otro tratamiento que se hace es la trombectomía, porque se va con un catéter directamente hasta el coágulo de sangre y se lo evacúa. Esta es la enterradiestectomía, ven ustedes, incisión en el cuello, pero paciente, repito, tiene que estar clínicamente sin compromiso neurológico. Los estudios vasculares, se ve que está totalmente estrecho este vaso y se lo somete a este procedimiento. Haciendo un bypass, ven ustedes, cambiando la parte proximal y distal de los vasos a este nivel, se abre la carótida y se retira esta placa ateromatosa. Y después viene la sutura y el paciente de esta manera se restablece la circulación sanguínea a este nivel. Señales de peligro. ¿Cuáles son las señales de peligro? Que lo vamos a ver todos los médicos o vamos a estar al lado de nuestros familiares o amigos o gente que nos consulte, en este caso ustedes que ya pronto van a estar ejerciendo la medicina.
Aquellos pacientes que padecen de dolor de cabeza constante y que no se les quita, joven, hay que estudiar. Los que presentan mareos o pérdida del equilibrio. Los que refieren que han perdido la vista en uno o ambos ojos o visión doble, también debemos estudiarlo, ya sea en forma transitoria, ¿no? Ya mencionamos que por las placas ateromas que llegan a la retina. Los que tienen dificultad para entender, los que presentan adormecimiento súbito o debilidad en los brazos, pies o cara, los que presentan dificultad para hablar, todos estos pacientes deben ser estudiados. No es cuestión de darle un medicamento y decirle cuándo se va a mejorar, puede ser que se mejore, pero que hay que estudiar por qué presenta esos síntomas el paciente. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen que se presenten estas patologías? Son los que presentan historiales de ataques cerebrales o padecimiento de alguna enfermedad cardíaca. Estos pacientes potencialmente son los que van a presentar problemas vasculares cerebrales. Los pacientes hipertensos, los que fuman demasiado, la obesidad, otro factor, los niveles altos de colesterol, los que toman bebidas alcohólicas en exceso, los que padecen diabetes. La prevención, por supuesto que si fuma demasiado, hay que decirle que deje de fumar o fume menos la frecuencia que tiene, recomendarle que mantenga un estilo de vida activo. Si es hipertenso, que controle su presión y que concurra a su médico en forma continua, como le ha recomendado la dosis. Evitar comer alimentos fritos. Y la dieta, por supuesto, la que siempre se recomienda, baja en grasa, baja en colesterol y baja en sal. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre los ACVs químicos? Amigos. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. Los ACV hemorrágicos. La incidencia, vean ustedes, estos son mucho más frecuentes a partir de la quinta década de la vida. Son las causas más frecuentes después de las hemorragias no traumáticas. Pacientes hipertensos, pacientes ateroscleróticos. La fisiopatología, la hipertensión que produce necrosis en las pequeñas que vamos a mostrar enseguida, paredes, y alonoidosis de la pared arteriolar, y se forma microaneurismo en la bifurcación de estas arteriolas y después viene el sangrado. Eso es la hipertensión. Fíjense ustedes, el sangrado se lo puede ver inmediatamente después del episodio, así le hagamos a los minutos o a las pocas horas un estudio, vamos a ver el sangrado y una imagen hiperdensa. Ven ustedes, en este caso se blanquecina, parecía el hueso. Aquí, en este sitio, en la parte profunda, donde se presentan donde están estas arterias, las lentículas estriadas, que tienen paredes finas, son las que se lesionan y producen este sangrado. Ven acá la cerebral media, y aquí vemos las arterias perforantes o lentículas estriadas, que se llaman así, donde se forman estos microaneurismas. Y estos al romperse producen un sangrado. Por eso se dice que la hipertensión se considera un padecimiento maligno que puede afectar al encéfalo, afectar al corazón, afecta al riñón y a los vasos sanguíneos. Por supuesto, una vez que se produce la lesión hemorrágica, va a producir, para que se forme ese coágulo, una ruptura del tejido encefálico, produciendo en algunos casos, depende del tamaño, compresiones y desplazamientos, generando hipertensión craneal, con edema perifocal y sobre todo el edema, la hipertensión intracraneal, que es la que descompensa al paciente cuando son
hematomas grandes y el paciente puede entrar en coma o fallecer si es demasiado el volumen del hematoma. Aquí vemos una hemorragia subaracnoidea para que comprendan, jóvenes, la hemorragia está en el espacio subaracnoideo, circulando por las cisternas, en este caso, y el espacio subaracnoideo tanto encefálico como en la médula espinal. Esto se ve generalmente en la ruptura de aneurisma. La clínica va a depender de la localización y el tamaño del hematoma. Hematomas pequeños, pues el paciente estará despierto, y hematomas grandes va a estar el paciente en coma. Listo, el hematoma pequeño, pues solamente se lo maneja a veces con tratamiento médico y controles tomográficos. En los hematomas grandes que generan hipertensión intracraneal requieren de tratamiento quirúrgico en forma precoz. Diagnóstico con la tomografía de jóvenes. Y por supuesto, si sospechamos de que hay una malformación arteriovenosa como los angiomas o un aneurisma, hacemos los estudios vasculares de las arterias, la arteriografía. Tratamiento, si son pacientes hipertensos, por supuesto, estabilizar la presión arterial, el hematoma y sus efectos, indudablemente que generan desplazamientos, compresiones e hipertensión severa con cirugía. Aquí vemos un hematoma intraventricular, aquí a nivel putaminal, aquí a nivel del tronco encefálico, a nivel parietal en este caso, y a nivel de ganglios basales. Control del hematoma y sus efectos, tratamiento médico, con soluciones hipertónicas. Si el paciente es hipertenso, pues estaría contraindicado, no utilizamos hipertónica porque va a subir mucho más la presión, utilizamos diuréticos de asa, que pueden ser, o osmóticos, corticoides en algunos casos, y por supuesto los hematomas si generan hipertensión, alteración de conciencia del paciente, es quirúrgico de entrada. Vamos a hablar de los aneurismas cerebrales un poquito jóvenes. Los aneurismas cerebrales son dilataciones saculares que nacen en una arteria. Ven usted en este caso aquí, con un cuello y un fondo de saco. Generalmente están alrededor del polígono de Willis. La incidencia de 1 al 2% de la población es portadora de aneurisma, y más frecuente la ruptura de esto a partir de los 30 años. En esta imagen acá, un aneurisma. Ven usted en la bifurcación de la arteria. Ingresa la sangre, a veces están trombosados estos aneurismas, entra y sale la sangre, hace un torbellino acá. Y por supuesto, cuando se rompe por el fondo de saco y se produce el sangrado que se denomina hemorragia subaracnoidea. La distribución más frecuente en las carótidas internas, en la comunicante anterior le sigue en frecuencia, en las cerebrales medias y el circuito posterior a nivel del sistema vértebro-basilar. Aquí vemos las imágenes. Aquí la distribución, esto es el polígono de Willis que ya mencionamos en la base del encéfalo. Y a veces aneurismas gigantes que simulan, como vemos en este esquema, tumores a veces. Tamaño pequeño se lo considera hasta los 5 milímetros, grandes de 5 a 25 milímetros y gigantes mayor a 25 milímetros. En origen pueden ser congénitos, como mencionamos, micóticos, traumáticos, ateroscleróticos y disecantes. En un estudio vascular, una arteriografía, vemos ustedes, aquí ven el aneurisma a nivel del cerebral medio. La patología clínica, que a veces hay compromiso de pares craneales, llegan algunos con compromiso tercero o el sexto par craneal, que son frecuentemente afectados porque estos pares
están a nivel intracavernoso, a veces compromiso del quiasma óptico y los pares más afectados, tercero y sexto par, como les mencioné. Forma de presentación, un sangrado mínimo, o sea, va a decir poca sangre. El paciente presentará episodio discreto, con cefalea y vómitos muchas veces, y a veces se confunde con otras patologías. Forma de presentación, dijimos la hemorragia meningia, esta ya es un sangrado importante. Hay una cefalea intensa que no cede con ningún tipo de analgésico, de inicio brusco que nunca antes había tenido el paciente. Se acompaña muchas veces de vómito, de agitación o diplopía, hipertensión arterial y el síndrome meningio, que es la rigidez de nuca que está presente. Sangrado cataclísmico es un sangrado masivo de interlación brusca con un neurodeterioro fulminante que a veces lleva a la muerte súbita. Las complicaciones de esta patología son el vasospasmo, que se cierran las arterias a partir del cuarto al 14 día de presentación, a veces la hidrocefalia. Acá esta imagen que estamos viendo que presentamos al inicio, la anatomía patológica, y como vemos en la tomografía, acá, el sangrado, la cisterna que andan de brillo. Diagnóstico, por supuesto, a través de la arteriografía. Y la mortalidad, ven ustedes, se dice que alrededor de un 25% fallecen en el primer sangrado y un resangrado aumenta otro 25%, lo que lleva a un 50% de mortalidad. Y un tercer sangrado, pues ya casi un 75% de mortalidad total, lo que implica entre un 60 y 60% de mortalidad, vean ustedes, en esta patología. Muy bien. Diagnóstico, por supuesto, con la arteriografía, que nos indica la parte donde se ubica el aneurisma, la forma, el tamaño, y a veces se ven aneurismas múltiples en algunos pacientes. Si hay vasospasmo o circulación colateral, también es importante. En este caso estamos viendo aquí la tomografía, la hemorragia senoidea, que vemos ahí arriba, y aquí el aneurisma. En este caso ya lo mostramos, la cerebral media, otro la cerebral media, carótido comunicante posterior y la comunicante anterior. Tratamiento es quirúrgico los aneurismas, ideal que sea rápido para evitar los resangrados y nos previene también el vasospasmo. Aquí en este esquema podemos ver cómo se hace el tratamiento quirúrgico, colocando esto como grampas que se ve acá, que se llama clip, de aneurismas. Hay diferentes formas y tamaños. Vemos. Aquí vemos en las pinzas portaclip diferentes formas, hay rectos, curvos, fenestrados, todo tipo. Y también se pueden utilizar estos coils, que son coils de platino, que se hace tratamiento endovascular. Introduciendo el catéter hasta el aneurisma, se dejan estos coils y se los deja así de esta manera. Lleno ahí el saco aneurismático. Esto la... Vamos a ver si es lo más importante. Vamos a tomar para ustedes. Vamos a pasarlo. Los angiomas, vamos a hablar un poquito. Los angiomas son malformaciones arteriovenosas, que es donde ven ustedes nacen los seres humanos, algunos, con esta malformación, donde una arteria se une directamente a una vena, ya sea, o una red.
Ahí lo vemos en los estudios ortográficos, se ven como el nido así. Se llena el contraste ahí. Otras veces vean venas varicosas que se ven, una red de arterias que se unen directamente a la vena. Bien. Tratamiento puede ser quirúrgico, endovascular o la radiocirugía. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? No, doctor, todo claro. Todo claro. Bien, mis queridos amigos, entonces vamos a avanzar este tema. Sé que están en exámenes. Les comento para los que están presentes, por lo que no, ustedes les comentan ya, el examen será el viernes a las 10:30 de la mañana. En la tarde me pasó un comunicado la licenciada Amparo que van a fumigar en la universidad. No se puede en la tarde. Así que será a cerca del mediodía. 10:30 nos vemos ahí en el bloque donde dieron el otro día el examen. Ahí mismo va a ser, en la aula 10 y 11. ¿Alguna pregunta, mis amigos? Doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar sobre las prácticas. ¿Esta semana que viene vamos a seguir yendo o ya no? Porque el examen es el próximo viernes 24. Depende de ustedes. Yo dejo a criterio de los estudiantes. Si el estudiante quiere ir, inclusive no solamente esta semana que viene, sino después del examen, cuando algunos piden ir, hay libertad para que vayan. No hay problema de eso. Ya, doctor, muchísimas gracias. Doctor, no tiene problema. Mañana es feriado, creo. Igual no, yo les dije el otro día, los feriados los respeto, señorita, por los comunicados de nuestras autoridades universitarias. Cumplo así de recto. Es feriado para ustedes, feriado para mí también, así que no se pasará clase. Está bien, doctor. Este tema que avanzó hoy, entraría para el final, ¿no? Junto con los dos últimos que avanzó la anterior clase. Y el próximo miércoles avanzaremos al último tema. Ya, total sería 4 temas. 4 temas, sí. Esos son los 4 temas que van a ingresar para el final. Y para... Doctor, entonces para segundo parcial será síndrome meningio, cefalea y traumatismo ucraniano, traumatismo raquídeo, perdón. No, a ver. Creo que hay una confusión ahí. Ahorita le digo los temas que ya lo hemos distribuido en la anterior clase, pero se los voy a publicar en su chat. ¿Listo? Ya, doctor, por favor. Ya hemos revisado los temas que ingresan el viernes. Y por supuesto, no se olviden de estudiar la escala de Glasgow, ya que muchos perdieron varios puntos porque esa pregunta valía 10 puntos en el primer parcial. La escala de Glasgow. Así que estudien la escala de Glasgow, que nuevamente les voy a hacer preguntas, pero de otra forma, y también para la final. Así que estudien. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta, estimado estudiante? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces el próximo miércoles y por supuesto, si quieren ir a aprender, por ejemplo, que pasamos visita, por ejemplo, hemos estado pasando visita a todos los pacientes, yo los espero a las 9 de la mañana, que pasamos visita y se van los estudiantes, vemos todos los pacientes en la sala que tenemos internados, diferentes patologías. Si quieren asistir, pues bienvenidos. Ya depende de ustedes eso. Lo ideal sería que asistan, ¿no? Porque práctica es práctica. Medicina es práctica esencial, como cualquier profesión. Se aprende mucho más en la práctica que en la teoría. Un abrazo cordial para todos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.